¿Hubo africanos esclavizados en Argentina y en Santa Fe? ¿Por qué esa población negra parece haber desaparecido en la región? Es importante rearmar la historia de los africanos y sus afrodescendientes en Santa Fe. Volver sobre las historias que nos relataron, ponerlas bajo la lupa para tender otros hilos hacia el presente y comprenderlo nuevamente. Porque todos somos un poco negros. Recuerdo aquel momento como si fuera ayer. Las calles se iluminaron y se llenaron de gente de todas las ciudades. Todos esperábamos la gran noticia, ya no seríamos más esclavos. Era el año 1853 y el Congreso había declarado la libertad para todos nosotros. A partir de ese momento mi vida fue cambiando, aunque no mucho. Desde que nací, trabajé en la casa de los Crespo. Primero crié a los hijos de los señores y luego a los hijos de sus hijos. Con el tiempo formé mi familia y construimos nuestro rancho en el fondo. Ya no podíamos abandonar lo que teníamos. Éramos muchos los negros en Santa Fe. Durante mi infancia recuerdo africanos por todos lados, pero de a poco fuimos dejando de hablar públicamente de nuestra tierra, de nuestros padres y abuelos, y a veces hasta dejamos de hacerlo puertas adentro. Hablar de ellos era recordar la esclavitud, el estigma de haber sido negros y esclavos en un país que quería ser cada vez más europeo. La esclavitud fue finalmente abolida en Santa Fe, curiosamente aquí enfrente, en el espacio que ocupa hoy la Casa de Gobierno donde está el Cabildo. Se reunió la Convención Constituyente en 1853 y allí se estableció el artículo 15 que plantea que en Argentina, en la Confederación Argentina en ese momento no hay esclavos. Todas las personas que participen de ese comercio, o sea, todos los que hoy hubiese van a ser libres desde la sanción de esa Constitución. Y se plantea que va a haber una indemnización para aquellos pocos esclavos que existan, a los dueños de esos esclavos. Y tenemos esta fórmula de que en Argentina no hay esclavos, ya la había usado Chile, que es la primera república en abolir la esclavitud en 1823, y tenemos como esta práctica de indemnización. Sobre esa indemnización tenemos pocos registros. Y una cosa muy curiosa, es casi uno de los pocos ejemplos en el mundo donde esa discusión, esa decisión en torno a la abolición sea sin debates. Entonces, bueno, es interesante también reflexionar en eso, cómo llegó o cómo pensaron estos constituyentes convencionales la decisión de incluir este artículo. En Argentina, la construcción de las narrativas nacionales tiene una particularidad que las hace distintas a las de la mayoría de los países de América Latina, que es que las élites argentinas, políticas, intelectuales, propusieron una narración acerca de qué es la Argentina, quiénes somos nosotros, de dónde venimos, que gira en torno de la idea de que somos blancos y europeos.
La mayoría de los otros países de América Latina tiene, digamos, mitos de unificación nacional que giran en torno de la idea de la mezcla, de la idea del mestizaje, o se parten, digamos, de figuras indígenas para construir el sentido de unidad nacional, ¿no? Argentina eligió pensarse como un país blanco y europeo, y ese es uno de los motivos por los cuales estos discursos nacionales, en verdad, yo cada vez más me convenzo de que no han sido verdaderamente hegemónicos. Es decir, han tenido muchas dificultades a la hora de ser retomados por toda la población y hechos propios, ¿no? Estamos hablando de la creencia de que los argentinos somos descendientes de europeos, ¿no? Esa es una creencia generalizada que se encuentra muchas veces. Mira, Lucy Molina escribió en el libro que editaron con la Casa Indo-Afroamericana que tenemos muchas abuelas. Tenemos abuelas blancas y abuelas europeas, pero también tenemos abuelas indígenas y también tenemos abuelas negras. Entonces, para mí no es solamente somos hijos de europeos, ¿no? Somos hijos de muchas razas. Y esa conciencia estamos trayendo, y esa reivindicación estamos trayendo. Hubo una tragedia de equivocaciones históricas, sociales, éticas y académicas sobre lo afroargentino que ha llevado a malinterpretar la tercera raíz de nuestra identidad, la cual en realidad nunca nos interesó. Nunca nos interesó, porque nos hemos imaginado europeos descendientes en piel y cultura, y en el menor de los casos, en algunas provincias, en algunas épocas, en cuestiones muy puntuales, indígenas. Pero lo afro no ha suscitado el menor interés académico, al contrario, crispa aún hoy en muchas de las buenas intenciones que se tiene por agrandar el panorama de nuestra diversidad cultural, incluyendo lo históricamente excluido. La promoción obsesiva de un país blanco europeo hizo que las culturas indígenas y afroargentina sean desprestigiadas, a tal modo que los propios cultores se convencieron de que eso era un desprestigio, y en un angosto camino de promoción ciudadana, en donde solamente era un camino blanco, bueno, enseñar esas prácticas a la sociedad, a los hijos, era contraproducente. Un elemento central en la construcción de nuestra memoria histórica sobre la esclavitud y la presencia africana en la Argentina han sido los manuales escolares, donde también allí se fue creando nuestra imagen y nuestra memoria, que podríamos identificar distintos tópicos que le asignaron. Por un lado, en primer lugar habría que señalar que esa presencia es muy escasa, ¿no es cierto? Y en general la presencia de las diferencias étnico-raciales es muy escasa, tanto de indígenas como de negros, apuntando a la creación de una nación blanca homogénea. En segundo lugar, podemos decir que cuando aparecen reducidos a un lugar, a un momento histórico preciso, que sería la colonia y los primeros momentos de la independencia, para luego dejar de interrogarnos qué pasó con ellos, qué fue, que eran importantes. Bueno, la primaria aparece como el único lugar o el lugar más pregnante, el que queda en la memoria de todos, y el acto del 25 de mayo como el lugar, el momento en el que eso se trata. Por otro lado, hay una tendencia a pensar que los esclavos fueron liberados automáticamente cuando se abolió la esclavitud, y entonces se volvieron felizmente a sus países de origen. Hay una serie de fábulas que son muy, muy llamativas. En las explicaciones también en los manuales, donde no solamente explican historia argentina, sino
incluso de biología, también se mantenía la existencia de las razas y largamente se mantuvo esa idea de una existencia de jerarquías de raza y de rasgos naturales que habrían tenido y que tendrían los negros como inferiores y algo que también podríamos aplicar a los indígenas. La cultura popular, por vía de la cultura de masas, tuvo la capacidad de plantear mensajes que no necesariamente antagonizaban con los que difundía el Estado a través de la escuela o de los intelectuales o la prensa y demás. No necesariamente lo enfrentaba de manera directa, pero sí los minaba sutilmente. La cultura de masas está diciendo algo completamente distinto a lo que está diciendo la escuela, ¿no? Si uno ve las letras de tango, la exaltación, digamos, de lo malevo, del barrio, del arrabal, de lo plebeyo, ese orgullo plebeyo tan a flor de piel, que incluso lleva, digamos, a personajes a reírse del alfabeto, a reírse de la ortografía del hablar correctamente, significaba, digamos, colocar en un lugar central de la autenticidad nacional a lo plebeyo, que era justamente lo que desde la escuela se trataba más bien de combatir, ¿no? Y específicamente en los manuales, en Argentina se tendió a enfatizar esta idea de que lo positivo era que desaparecieran, ¿no es cierto?, muy en tono con los discursos positivistas y racistas, digamos, de fines del siglo XIX y de mediados del siglo XIX y principios del XX. En los últimos años esto tendió a revertirse en el marco de discursos contra el racismo y la discriminación, pero igualmente existe como una presencia, como un otro dentro de la nación. María solo trabaja, María solo trabaja y su trabajo es ajeno. De nuestra acción o nuestro campo de acción como docentes y como artistas, ¿de qué manera contribuimos con esos imaginarios o de qué manera los interpelamos y los ponemos en cuestión? A mí me interesaba sobre todo las obras que retrataban a personas, es decir, que en algún punto eran documentos de la existencia real de una persona afrodescendiente, negra. Y así di con dos retratos, el retrato del negro Arigós, de Estrada Bello, y La negra y el niño, que es como la más famosa de las pinturas que tratan el tema en Santa Fe, de Sor Josefa Díaz y Clusellas. Y así llegó a los censos nacionales de población. Quería saber qué decían los datos oficiales acerca de la presencia negra. Y bueno, me encuentro con que hay párrafos, sobre todo del segundo censo, que podrían ser perfectamente dichos por cualquier persona hoy en día. Es decir, se ha instalado esa idea, pero ya, digamos, desde esos primeros censos como documentos de Estado aparece. Es muy interesante que en Argentina la cultura popular ha tenido una capacidad muy grande de incidir en la cultura general y crucialmente en la cultura de masas, ¿no? Una de las primeras expresiones de cultura comercializada fue justamente el criollismo, la circulación a fines del siglo XIX de estas historias de gauchos matreros, que es muy interesante porque este discurso criollista, que es uno de los que produjo que todavía hoy nos identifiquemos con la figura del gaucho como gran emblema nacional, esta literatura barata de historias de gauchos rebeldes es bien interesante porque al describir el mundo criollo que exaltaba y a los propios héroes matreros que presentaba, con mucha insistencia mostraba la presencia del no blanco como parte de ese mundo criollo, ¿no? Sea poniendo en el centro de la trama personajes negros, afroargentinos, pero también con más frecuencia incluso describiendo al héroe gauchesco como una persona de piel morena, ¿no? Y entonces ahí lo que se exalta, lo que se reivindica, que es esta figura justiciera del gaucho rebelde, queda asociada entonces con un color de piel que no coincide con el ideal implícito del argentino blanco. Los payadores son figuras cruciales porque son los que conectan de alguna manera la cultura popular del siglo XIX con la primera cultura de masas en el siglo XX. Los payadores, que cantaban sobre diversos temas, incluyendo temas gauchescos y sobre historias de gauchos matreros, tuvieron entonces un papel central en
en construir algunas de las temáticas de la música popular argentina y que algunos de ellos cantaban en sus composiciones, referían justamente a la presencia y la contribución de las personas de origen africano en la historia argentina, ¿no? Ellos contribuyeron como ninguno a asociar la figura del gaucho, emblema de la nación, con la presencia de lo africano en la historia argentina. Yo me refiera a lo negro, a personas, a hombres y mujeres negras. No estoy haciendo ninguna alusión a la raza negra como condición biológica, que a su vez tendría como un correlato con ciertas características sociales o culturales, sino en todo caso me estoy refiriendo a esa idea de raza negra como una construcción social, histórica, que a lo largo del tiempo ha servido para reproducir ciertas desigualdades sociales, económicas, estéticas, políticas. Bueno, hay algo curioso en el modo en que las élites argentinas propusieron que nos pensemos como país, que es que al proponer que somos una nación blanca europea, eso inevitablemente implica estar diciendo que no hay entonces un componente indígena o negro. Y lo más curioso del caso es que a pesar de esto, los insultos racistas han estado siempre muy a flor de piel en toda nuestra historia, ¿no? El negro ha funcionado entonces como una categoría racista, de exclusión, de aquello que entonces por ser nombrado de ese modo no pertenece a la nación o no debería pertenecer a la nación, pero también, esto es muy interesante, ha sido retomado desde las clases populares con diversos sentidos. Por un lado, por supuesto, los grupos afroargentinos se autopresentaban como gente de color en el siglo XIX y hay un renacimiento de la organización afroargentina en estos últimos años que también lo hace, pero lo que es interesante es que también han habido modos en los cuales personas del común, que no tienen necesariamente una procedencia afroargentina, pero que sí tienen rasgos que no coinciden con el ideal del argentino blanco, han encontrado modos de plantear visiones de la nación que vuelven a posicionar lo negro, no en un sentido africano, sino en un sentido más genérico, sin un sentido, digamos, diaspórico, de conexión con África, pero sí una negritud más asociada a lo popular. Hay dos estereotipos que son muy fuertes respecto a la población afro y que han operado históricamente y continúan operando en la actualidad. Uno de ellos refiere, digamos, a hombres y mujeres negros como entretenedores de la sociedad, músicos, cantantes, artistas, bailarines, incluso deportistas, digamos, alegres, festivos, ¿no? Asociado como a esa característica. Que nos puede resultar de alguna forma familiar, porque esa idea de los negritos y negritos alegres ha sido una forma de representarla muy usual, incluso en los actos escolares, en las fiestas patrias, digamos, cuando aparecían estas figuras bailando y tocando el candombe. Y hay otro estereotipo también muy fuerte, que es el que los coloca, digamos, a la figura del negro, digamos, como una amenaza social. Esto puede ser, en el caso de los hombres, como de los hombres negros, como muy vinculado al mundo criminal, del delito, digamos, que es algo que aparecían en algunos de los archivos de diarios que relevábamos de primeras décadas del siglo XX en Santa Fe. En el caso de las mujeres aparece también, de las mujeres y de los hombres negros, esta idea de una sexualidad desbordada, de mujeres promiscuas, de un conjunto, digamos, de emociones que no tienen borde. En realidad siempre yo sabía que era distinta, o sea, hice distintos estudios, como por ejemplo danza, y bueno, siempre me destacaba por ser negra.
también fui modelo y también me destacaba por ser negra. Entonces yo esa conciencia la tenía. El hecho de ser un objeto, que piensen que sos un objeto sexual, ¿no? Como que el ser negra tenés todo el fuego incorporado en tu cuerpo como para demostrar un rato de placer. Estos estereotipos raciales en torno a la población afro, algo a lo que han referido muchas investigaciones, que en buena medida han sido formas de control social, ¿no? Porque lo que hacen sobre todo es situar a esos otros en un lugar que suele ser siempre inferior, digamos, respecto a un orden social en el que la blancura es lo que se privilegia y lo negro, digamos, es todo aquello a lo que la sociedad no desea parecerse, digamos, está como, no tiene como el mismo valor. Se ha racializado la sociedad en términos de blanquedad y negritud, que no tiene necesariamente que ver con estas cuestiones de ser eurodescendiente o afrodescendiente o indígena. Como nos llegan muchas informaciones y hay una cantidad de reconstrucción histórica y hay voces representando a los negros en esta ciudad, en este país, pero a la vez lo que nos llega ahora también es la música en sí misma, es el ritmo y es la relación con el tambor. Y a través de ese tocar, de ese escribir las canciones, de ese sentirlas al cantarlas, vamos descubriendo qué significa ese ser negro, ¿no? Lo que te decía hoy de entender la fuerza que tiene el tambor y poder vivirla dentro nuestro y llevar esa conciencia a los desafíos de la vida diaria, ¿no? Es mucho más amplio que la memoria del dolor, de la esclavitud y del desarraigo, ¿no? Que eso está en nosotras también, porque lo percibimos, lo sentimos, porque lo cantamos y lo traemos para que exista, ¿no? Para que esa memoria esté viva, pero a la vez que siga vivo ese espíritu negro, esa conciencia de hermandad, de comunidad, de compartir y sobre todo de la creación permanente, ¿no? Creo que en Santa Fe es re importante plantearse sobre todo la pregunta sobre el origen. Me parece que hay en distintas generaciones, pero hay sobre todo, yo digamos tengo como esa intuición a partir de lo que he estado investigando, y es que los que tenemos un color un poco más oscuro de piel, a la vez coincide que tenemos muy poca información sobre nuestros antepasados. Y esa es como, ¿no? Es como otra pregunta que surge a partir de mi misma historia, que yo si tengo que dibujar mi árbol familiar, creo que las ramas estarían muy podadas. No se conoce mucho más que los propios abuelos, no se sabe las procedencias anteriores a las más cercanas. Hay otros grupos que tienen escudos, que tienen árboles familiares que prácticamente vienen de otras vidas por la distancia, ¿no? de los antepasados. Y bueno, y veo esa diferencia, esa parte de ese desconocimiento del origen, y quiero un poco investigar por ese lado. La práctica cultural no es como las extinciones de los animales, que cuando se extinguen para siempre. Está dentro de la potestad de los seres humanos el retomar esas prácticas. Y esas prácticas se retoman desde el contexto presente. Es parte de la dinámica cultural que siempre es presente, es plástica y es libre. Y eso es algo que los afroamericanos en general
han hecho de una falencia una virtud, de una carencia de una virtud. Y en eso de considerarnos hijos de muchas abuelas, como el color nuestro es más claro, la negritud tiene que salir o sale por otros lados, ¿no? Entonces, sentirnos tan cómodas tocando y cantando ritmos africanos, y no solamente nosotras, ¿no? Todo el litoral, en muchas provincias de Argentina, en Uruguay, en toda Latinoamérica, hay una sangre viva de negro. Aunque no lo veamos tanto en la piel, y muchas veces sí lo podamos ver en los rasgos físicos, ¿no? Porque a la vez hay mucha historia perdida. O sea, no solamente los ingresos de los barcos europeos tendríamos que ver, hay muchos esclavos que ya estaban acá, que vinieron después, que no fueron registrados, y hay mucha mezcla. Hay muchos indios tomados de esclavos también, entonces sabemos una parte de la historia, y lo que estamos tratando de hacer es reconocer las otras partes que no sabemos.